Listo. Uy. A ver. Uy, me descansé acá. No sé qué pasó acá. Esto sí creo que se me corrió. Ok. Ahora me veo más cerca. Listo. Bueno, ya esa es la estructura de la matriz del sonido para inducir estados de relajación. Ahora hablemos de cosas técnicas. ¿Con qué podemos hacer este tema de los estados de relajación si nos basamos en la matriz del sonido? Principalmente nuestro lugar predilecto, y esto es lo que en la formación hemos llamado esos instrumentos intuitivos, son los instrumentos metálicos. Todos esos instrumentos de metal, cuencos, gongs, campanas tubulares, bueno, principalmente ese grupo de instrumentos, son los que van a tener más fácilmente esas condiciones de sonido. Pero esto viene de un campo mucho más específico que no necesariamente tiene que ver con la musicoterapia, ¿sí? Que es el estudio de la vibroacústica. Y eso comenzó con dispositivos electrónicos. Se los digo porque en la formación, sobre todo en el momento reciente, hay personas que están en ese mundo pues, de la música electrónica y de los dispositivos y de los juegos de frecuencias. Si ustedes tienen pues dispositivos de esos programas, los parlantes, porque también son unos parlantes pues que permiten la emisión de esos rangos de frecuencia, eh, podemos también brindarles un material hacia allá. Si no, pues no es necesario. Yo personalmente soy muy de la analogía, como entre más análogo sea todo, más seguro es todo, porque si se nos va la luz, si pasa algo, etcétera, entre menos cosas tenga yo que estar dependiendo del mundo de la electricidad, pues me siento mejor en mi vida. Pero pues lo cierto es que existen esas otras formas y pues que pues también están accesibles, y si ustedes quieren conocer o profundizar en ello, pues bienvenido sea. También ha habido en la formación, sobre todo un estudiante que fue bajista, es bajista, y él pues con el bajo y el amplificador del bajo pues quiso jugar con eso también. Y ya con los pedales para generar delay, para generar los loops sobre eso, como hay muchas cosas que se pueden hacer desde ese otro mundo. Eh, Ahí yo ya tengo muchas más limitaciones porque no conozco tanto, me encantan los loops y eso, pero ahí como tocaría traer, hay un amigo en la formación, un estudiante que es súper bueno en eso, seguro si alguien tiene interés, los podemos poner en contacto y que compartan y se conozcan. Listo, eso es. Ahora, necesito tener cuántos cuencos, esa es una de las preguntas como más usuales de los estudiantes en la formación. Esa respuesta depende de dos cosas. Si tú vas a hacer relajación con un solo cuenco de rango vibroacústico, 20 centímetros. El de Francesco, que es el más grande, que es de 16 centímetros, te funciona, pero por ese tipo de cuenco. Porque un cuenco normalmente de 16 centímetros no tiene esos rangos de vibración que tiene ese cuenco Meinel. Pero por ser esa marca y por ser esa forma de construcción, te va a servir. Pero normalmente los cuencos de 18, incluso 20 centímetros en adelante, son los que están más fácilmente en ese rango de vibroacústico. Si yo voy a trabajar experiencias de 1 a 1, con un solo cuenco es suficiente, no necesito más. Si yo quiero generar esa sensación de ingravidez, ¿necesito necesariamente esas dos cosas en la cabeza? No, pero si usted quiere generar la sensación de envoltura, tiene que estar mucho más refinado en el movimiento del cuenco alrededor de la cabeza de la persona. Para nuestro módulo siguiente, seguramente les vamos a pedir que lleven a un conejillo de indias o una conejilla de indias, una persona que les sirva de participante y paciente, para poder experimentar estas cosas ya como en la realidad, y que tengan una camarita que ojalá pueda estar como en la carita de esa persona para ir verificando
con que esa persona esté, de hecho lo podemos hacer por tiempos, o sea, que Francesco lleve a una persona media hora, Hugo media hora y Leonora otra media hora, va a ser suficiente, porque ahí vamos a poder ver como en lo concreto eso. Pero si nuestro enfoque es pensar esto en experiencias grupales, que han habido también estudiantes así, como yo no tengo ningún interés en algo así muy específico o directamente terapéutico, a mí lo que me interesa es cómo generar experiencias mucho más grupales, más genéricas, donde no voy a trabajar o no voy a querer abordar una patología. Ahí sí yo voy a necesitar varios instrumentos, específicamente para generar esa sensación de envoltura. ¿Qué cosas yo puedo tener para no tener varios instrumentos? Pues juguetes como estos, ¿sí? Un gong que te permite tener, pues, una envoltura del sonido para 50 personas. Eso sí, entre más grande el gong, pues más personas vas a poder tener ahí como sostenidas en el sonido. Y algo a lo que yo les invito mucho siempre a los estudiantes en la formación es, a veces las personas iniciamos este camino creyendo que los instrumentos son caros. Pero lo cierto es que tú compras un cuenco de estos que vale 800.000 pesos. Y esto te dura para toda la vida, porque si se cae no se rompe. Ya si usted lo va a dejar allá en su casa, ahí al lado de su mesa empolvándose, pues ya ese es otro tema. Pero usted está comprando un instrumento que no le va a pasar nada, que si tiene hijos y su hijo le pega o lo deja caer, no se va a romper. Hay cuencos que sí, si se caen, se rompen, cuencos de metal, los cuencos chinos, esos cuencos que tienen letricas y que son negritos, esos cuencos si se caen, se rompen. Entonces, antes de comprar sus cuencos, pregúntenos a Gustavo o a mí para que les podamos asesorar o cómprenlos directamente con nosotros. O si en el caso de Francesco están en Europa, avísenme y yo les digo en qué tiendas comprar, eh, porque pues Por, sí, mi interés es como que todos puedan tener las mejores cosas para poder desarrollarse. ¿Qué vas a preguntar, por Francesco? sí, por ejemplo, los también de cristales, los grandes, como yo vi que hay unos grandes que son más como paralelepípedos, Listo. cuadrados. Muy bien, pero entonces respóndeme tú si has estado en experiencias con sonidos de cuencos de cristal. Ah, bueno, entonces no me vas a poder O responder. sea, no profesionales. Yo creo una vez una toma, pero no, Ah, no, o sea, listo, no una pero experiencia de baño de sonidos, eso no. listo, pero tienes su sonido más o menos en tu cabeza. ¿Cómo suena? Pues no me acuerdo exactamente. Agudo, creo. Exactamente. Los cuencos de cristal, y es la razón por la que en la formación nosotros no los abordamos, es porque para relajación no son muy útiles. Sí se puede hacer, pero se requieren muchas cosas técnicas. Una de esas, por ejemplo, es que tú le puedes bajar su rango de frecuencia si lo llenas de agua. No todo lleno, pero si le pones agua un tercio o la mitad, va a volverse más grave su sonido. Pero tiene dos cualidades. Uno es que sus sonidos son muy agudos, casi, o sea, para que tú tengas un cuenco de cuarzo en un rango vibroacústico es un cuenco gigante. Eh, y su intensidad de volumen cuando tú lo frotas es muy alta. Entonces, para experiencias grupales de imaginería van a ser muy buenos. Para experiencias de relajación no es lo más conveniente. No es que no se pueda, se puede hacer, pero hay muchas mejores posibilidades por el valor de lo que vale un cuenco de cuarzo, que además normalmente son un poco más costosos o a veces iguales a estos. Eh, pero el comentario va en función de que la formación hemos buscado darle como dos formas de que ustedes la incorporen. Obviamente lo técnico es la base, ustedes tienen que saberlo hacer. Lo segundo es que ustedes tengan la capacidad de compartir lo que están haciendo. Entonces, por eso muchas veces somos enfáticos en preguntarles qué es lo que están conociendo, qué fue lo que aprendió, porque en esa verbalización vamos dejando claro cuál es el lenguaje en el que podemos compartirle a los demás lo que estamos conociendo en la formación. Y sobre todo porque allí es donde nos damos cuenta si a usted se le escapó hablar de centros de energía o de chakras o de otras comprensiones de la salud que
no es que rechacemos, pero no van en función de lo que estamos queriendo compartir con la formación. ¿Listo? Es importante que desde ya ustedes empiecen a tener ese contexto de cómo es que pueden compartir la información de lo que están conociendo y aprendiendo. ¿Listo? Nos queda una única cosa por mirar de los cuencos para empezar a hablar de la matriz de la música que va a quedar enunciada. Hablamos por ahora de los cuencos solamente percutidos y percutidos principalmente con el mazo. ¿Listo? Ahora tenemos estas, entonces esto yo le llamo mazo, Gus les dice masas, hay otras personas que les dicen masas, yo les digo mazo, masas, ambas funcionan, no sé cómo les funciona recordarlo. Lo cierto es que es importante que tengan en su cabeza que hay diferencia entre percutirlo con una baqueta y pegarle con un mazo, ¿listo? Vamos a seguir hablando de la percusión. Francesco, entonces yo primero voy a modelar. Miren lo que pasa si yo le percuto. Voy a hacerlo con esto, que es un poco más grave. Miren lo que pasa si yo percuto con un mazo. ¿Perciben el sonido? Listo. Ese es el sonido del mazo. Ahí lo apagué ese sonido. Ahora miren lo que pasa si lo percuto con una baqueta. ¿Notan la diferencia en el sonido? ¿Cuál es la diferencia? Yo escucho como un sonido paralelo al primero que hiciste, o sea, es añadido y es mucho más agudo y mucho más metálico, mucho más de... Exactamente, es eso. Es la aparición de un sonido paralelo, que es lo que podemos entender también como capas de sonido. Ahora, este sonido paralelo surge dependiendo de la fuerza con la que le pegue con la baqueta. Si yo le pego muy sutil, va a seguir apareciendo su sonido fundamental, su sonido más grave, que no es muy distante a hacerlo con el vaso. Pero si yo le pego un poquito más duro, ya voy a excitar sus sonidos más graves, sus sonidos más agudos. Además de que está el sonido grave, necesito sus sonidos más agudos. Hay una regla general de los cuencos. Entre más grande es el cuenco, más pesada y densa debe ser la madera de la baqueta con la que le peguemos. Entonces voy a dar el ejemplo. Miren esto. Yo le voy a pegar ahora con una baqueta pequeña al cuenco grande. Miren la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Observan una diferencia entre pegarle con la baqueta pesada? Como más presencia de los agudos. Exactamente, Sí. entre menos densidad y peso tenga la baqueta con la que le vamos a pegar al cuenco, más voy a excitar sus sonidos agudos. Se los digo por qué, porque acá hay personas que han llegado a la formación que tienen unos cuencos increíbles, pero tienen muy malas baquetas y no tienen mazos, ¿sí? Entonces, Francesco, lamento decirte, las peores baquetas que yo he conocido son las de Maynard. Mira su peso. Esa vaina no pesa, parece que fuera como plástico o una madera de balso. Es una... Eh, yo te cuento que cuando hice el pedido, no sé, por mi falta de conocimiento, yo pensé que, o sea, que esas eran las que podían servir también para frotar. Entonces yo me quedé con eso y no pedí una baqueta de Minor. Afortunadamente mi novia tiene un cuenco suyo diferente a estos y tiene Esas este baquetas, vaso. Entonces, muy afortunado. exactamente. Esas Es baquetas, bastante, o sea, a mí, sin compararla con otros, me parece bastante pesado, sí, creo. total, sí. Las baquetas de Maynard son, nunca las compren, son los mazos sí, pero las baquetas de golpear los cuencos no, son malísimas. Excepcional. Todo tiene un sentido. Listo, entonces, percute tu cuenco
para que observes cuál es la diferencia entre percutirlo con el mazo, el blanco que tienes, y con la baqueta. Bueno, voy con el más grande. Sí, con el más grande. Pero puedo parar igual, ya se escucha. Sí, sí, lo que dijo Hugo, más presencia de los agudos. ¿Listo? No es que no se pueda usar, es que si yo voy a pararme en esa matriz de sonido para inducir relajación, el que más me va a servir es el mazo. Pero si un día Francesco salió a trabajar a algún lado y dejó su mazo en la casa, lo único que va a cuidar es, observen esto. Es diferente si yo le pego al cuenco acá, si yo le pego acá, si yo le pego acá. Hay un lugar de golpeado que normalmente es bien al centro, que si yo le pego sutil, me va a excitar los sonidos más graves. Si yo le pego muy en la boca, eso es casi genérico. Hay cuencos en los que no, pero si yo le pego muy en la boca, muy en el borde, voy a excitar sus sonidos más agudos. Entonces, tu lugar de trabajo y conocimiento con tus cuencos, Francesco, es con la baqueta que tienes, mirar cuál es el punto en esa distancia, si más acá a la mitad, si más a la boca, si más abajito, cuál es el punto de percutirle, donde tú más fácilmente vas a excitar los sonidos graves. ¿Listo? ¿Es claro eso? Ahora sí, vamos al frotado, que esta es la otra parte interesante. Y aquí hay otro nivel de dificultad para Francesco. Los cuencos Meinl son muy buenos, pero no son tan fáciles de hacer sonar frotados. Hay algunos incluso en los que si hay mucha dificultad en hacerlos sonar frotados, cómprate una lija 200 y le pules el bordecito así hacia afuera. ¿Sabes qué es una lija? Sí. Son pedacitos o sea, De parece un papel. papel abrasivo. Eso, sí, el papel abrasivo. 200, calibre 200. 200, comienza con 200, no más de eso. Y solamente en el borde, o sea, bien en el bordecito, así, hacia arriba. Si tuvieras mucha dificultad con hacerlo sonar frotado, hazle eso, que eso ya debería organizar. ¿Has intentado frotarlos? La verdad, tal vez solo una vez. Y bueno, la primera con eso, pero no, no me sirvió. ¿Puedo probar ahora? Listo, claro que sí. Y vamos a hablar de eso. Entonces, hay dos cosas a tener en cuenta con el frotado. Lo primero es la relación de ustedes con el cuerpo, muchachos. Si ustedes hacen esto 1 hora, 40 minutos, y hacen esto 2 o 3 veces al día, 2 o 3 sesiones, y ustedes se olvidan de su cuerpo, van a llegar destruidos a la casa. ¿Qué significa olvidarse del cuerpo? Que hay personas que empiezan a coger estas posturas, suben el hombro, acomodan allí. Esta postura, manténganla, es que nomás 5 minutos, ya el hombro les va a doler, ¿sí? La postura que deben buscar es que su cuerpo esté haya caído, ¿sí? Que no haya tensión. ¿Qué es lo que siempre les vamos a corregir en la formación? Cuando usted frota el cuenco, lo va a frotar solamente. Hay gente que llega y le pega y lo frota. No lo hagan. No lo hagan porque todo bien. Más adelante les decimos por qué. En este momento hacer eso es trampa.
Cojan su cuenco y frótenlo. Hay dos cosas a tener en cuenta para que su sonido se genere. Entonces ve probando, Francesco. La primera es la velocidad. O lo hago rápido o lo hago más fuerte, haciéndole más presión, ejerzo más fuerza sobre la boca. Hay que mirar cuál es la que más funciona en el cuenco de cada uno, porque eso sí no es genérico para ningún cuenco. Cada cuenco tiene su forma de hacer frotar. Las dos cosas que deben cuidar para frotarlo es velocidad en el frotado, qué tan rápido lo giro, o presión en la boca, qué tan fuerte ejerzo esa presión entre la baqueta y el borde del cuenco. En términos de los elementos del sonido, ¿qué nos permite dominar si yo froto el cuenco? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta en términos de...? De los elementos del sonido, de esas tres características del sonido para inducir relajación, cuando yo froto el cuenco, ¿qué es lo que me permite dominar? Tiempo de extinción. Exactamente. Cuando yo froto el cuenco, eso puede durar lo que yo quiera. Y ojo con esto. Cuando uno frota el cuenco, hay un punto en el que él ya está sonando. ¿Sí perciben que ya está sonando? Si yo sigo y sigo, esto es lo que va a pasar. ¿Escuchan eso? Nunca vayan allá. Si yo cojo y lo froto y ya está sonando, no necesito frotarlo más. Allí ya empiezo a jugar con el cuenco. Y cuando voy observando que su tiempo de extinción se está yendo, vuelvo y lo froto. Un par de veces va a ser más que suficiente, porque como ya está sonando, ya no necesito hacerlo ni tan fuerte ni tan rápido. Va a ser más fácil volver a excitar su sonido. Y vuelvo. Y antes de que se vaya, ¿qué es nuestra guía? Y se los vamos anticipando para lo que va a pasar con la persona que inviten a nuestro próximo encuentro sincrónico. Que este batimento se debe empezar a hacer en función de la respiración de la persona. Entonces, antes de irnos a que Francesco, o no sé si ya lo está haciendo y yo no lo veo en la cámara, empiece a frotar, tómense un momento, no hagan contacto con su cuerpo, tómense un momento para observar y seguir, háganlo así para que yo lo pueda ver y quede acá grabado para que Leonor lo pueda ver, Leo. ¿Cómo está su respiración? Entonces, cuando inhalen, súbanlo, cuando exhalen, bájenlo, y eso va a ser un ritmo para cada uno. Sientan cómo está la respiración de cada uno. Si les sirve cerrar los ojos para no estar acá pendiente de mí, háganlo. Entonces, en este momento, Hugo, mantente en lo que estás haciendo. Francesco, para un momento y observa. Hugo, mantente ahí. Lo que yo estoy hablando es que si yo estoy haciendo el batimento, el movimiento del sonido en el espacio, ese lugar de la respiración me va a dar una pausa de movimiento, una pauta de movimiento. Entonces, voy a ir moviendo a otro del extremo de su cabeza.
de derecha a izquierda o de afuera de su cabeza hacia el mentón en ese flujo de la respiración. Eso es. Ahora, Francesco, sincroniza tu respiración para que Hugo vea eso. O sea, muéstralo tú con la mano para que Hugo... Eso. Si te sirve cerrar los ojos para estar allá contigo, dale. Y aquí es donde esto deja de ser un uso simplemente de saber interpretar un cuenco. Y es donde aprendemos a saber cómo usar el sonido en función de lo que está pasando con la persona. Cualidades esenciales en la respiración para saber que una persona está entrando en un estado de relajación. Su respiración es rápida y superficial. Su respiración es profunda y lenta. Esas son las dos cosas. Si una persona empieza a tener movimientos involuntarios, si empieza a tener movimiento ocular, es que lo que estamos haciendo en la música la está activando, no le está ayudando a entrar en un estado de relajación. Y aquí es importante saber que aunque los cuencos tibetanos tienen estas cualidades del sonido, naturalmente es clave saber cuál es la historia de la música de esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a trabajar con un monje tibetano o con un monje que hace parte del budismo Bon, de las montañas del Tíbet y de los procesos más, o si tú vas a Japón, que hay un cuenco en cada esquina y un gong en cada altar, esas personas tienen un camino de relación con esos sonidos completamente diferente al que nosotros tenemos. Que si esas personas van a escuchar esos sonidos, quizás les van a evocar memorias, imágenes, sensaciones de cosas que normalmente a nosotros del mundo occidental, de Europa hacia acá, no estamos relacionados con eso, a menos que tú hayas sido pues un occidental que estuvo en prácticas meditativas desde pequeño, del budismo zen o del budismo bon o del budismo tibetano, donde el uso de las campanas, el uso de los gongs, el uso de los cuencos tibetanos es algo presente en sus prácticas, pero de ninguna manera ni siquiera cercana a como las estamos conociendo acá. Lo cierto es que aplica para muchas personas de nuestro mundo occidental, pero si llegamos a tener personas que tienen ese lugar de historia con esos sonidos, pues nuestra matriz del sonido no va a ser la más útil para inducir relajación. Va a ser la matriz de la música. Antes de irnos a dejar esbozados los principios de la matriz de la música, vamos al frotado. Entonces, Francesco. Sí, perdón, quería hacer bueno, la verdad, dos preguntas antes. La primera acerca de lo que mencionaste ahora de como de los indicadores de que una persona, por ejemplo, en lugar de sentirse relajada, se está sintiendo excitada, o no sé si eso lo vamos a ver en un módulo más adelante. Claro, no, todo eso lo vamos a ver más adelante. En este momento Ok, nuestras gafas es relajación. Y el módulo 1 es cómo tenemos que hacer la música desde la matriz del sonido, desde la matriz de la música, para inducir esa relajación. listo. Y la otra pregunta es más acerca del cuenco. Con el otro que tenía, no he probado con esos, pero con el otro que tengo aquí en la casa, me he dado cuenta que hay una manera de frotarlo en que a principio como emite su sonido más grave y si controlo un poco la fuerza con lo que espicho la baqueta contra su borde, puedo como hacer subir su sonido y como, sí, dejar que deje, o sea, hacer de manera que deje su sonido más grave y que emita solo su sonido más agudo. ¿Esto Ajá. también es algo que vamos a ver más adelante? Eso es lo técnico que estamos viendo ya. O sea, Esto, perfecto. las dos cosas que tenemos que aprender a trabajar es velocidad y fuerza.
Con Listo. base en eso, ustedes van a descubrir, porque eso, como te digo, no es algo genérico. Hay cuencos que necesitan mayor velocidad, hay cuencos que necesitan menos velocidad, pero más fuerza para Ujú. excitar. Lo cierto es que entre más fuerza y más velocidad, tú vas a excitar los sonidos más agudos del cuenco. Más agudos, listo. Eso es. Que Ok, para relajación no vamos a buscar llegar allá. Por eso hablé de una vez está sonando, ya, no necesito frotarlo más. Si ya está sonando, ya está sonando. listo. Y antes de que se vaya, vuelvo y lo froto. Ahí no le di ni una vuelta completa, ahí media vuelta fue suficiente para seguir excitando su sonido. ¿Listo? Ujú. ¿Cómo te fue con tus cuencos? ¿Ya pudiste hacerlos sonar frotados? Voy a probar. Eso. ¿Quieres, Francesco? Baja un poquito la cámara para yo ver el cuenco. Claro. Tu mano. Tal vez tengo que quitar el fondo Esa. un momentico. Es muy útil para las reuniones de trabajo, pero un momento que lo voy quitando. Yo creo así, sí. Listo. Uh-huh. Ahí es. No hay que frotarlo más. Eso. Una vez ya está sonando, ahí frotado, no necesitas frotarlo más. Desde ese lugar vas a empezar a jugar con él, en la lateralidad de la persona, que es llevarlo de un lado a otro. Si es que tu micrófono es así XY, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo quiero que eso suene en estéreo, vuélvelo a frotar. Antes de que se vaya el sonido, lo vuelves a frotar. Francesco, listo. Ahí está perfecto. Eso lo entendiste bien. Vuelve acá. Déjame ver tu cara de nuevo. Un momento. Yo creo que estaría bueno que esto lo venden, no sé, aquí en Bogotá lo venden en varios lugares, incluso a veces en las tiendas. Esto es pero por ahí vi que tenías uno. Le llaman como un Esa, Eso, como finta. eso. Sí, Eso es bueno que se lo pongas ahí a la Zoom, sobre todo cuando estés haciendo eso, porque hay sonidos ahí que te van a ayudar a filtrar, que no se escuchan en el oído, pero sí con ese micrófono. Ahora, ¿viste que cuando frotas tu cuenco suena un... Ese se va a corregir cuando le pases la lijita bien ahí en ese bordecito, porque esa baqueta que tienes, esa baqueta es muy buena para esos cuencos. Entonces, cómprate esa lijita, de hecho busca un grano, ahí yo ya no te sugeriría ni siquiera el 200, busca un grano 1500, 1200, el grano, el que sea bien así como súper delgadito. Hay uno que venden que es como para pulir las pantallas de los relojes, las cositas de vidrio de los relojes, esa, para que le pases ahí en el borde y que tú le pases el dedo y sientas que no hay nada que genere fricción con tu dedo. sí, sí. Entonces el 1500 y lo paso solamente, perdón, Solo en por el el borde. borde.
solo por ahí por donde pasa la baqueta, por ese borde. Es más, ahí haz la prueba, pasa el dedo y tú pasando el dedo vas a ver que hay pedacitos que son irregulares en tu dedo, como que generan fricción en tu dedo. Esos lugares vas a ser donde más vas a lijar, porque esos son los que hacen que cuando frotes la baqueta suene... Listo. Y, por ejemplo, una otra pregunta. Veo que creo que sea el efecto del martillo, no sé, pero claramente tiene como onditas la superficie, ¿no? Por ejemplo, claramente estas no lo tengo que quitar, ¿no? No, 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 no. No, igual no las podrías quitar, pero voy a hacer el ejemplo. Mira, No me quedé media hora intentando sí, no, quitar. miren, ¿logran observar la pared de este cuenco? Estos son los cuencos más artesanales que yo tengo, que son 100% martillados. Miren que toda su pared es así. Toda su pared tiene esas onditas que es... Muéstranos tu cuenco, Francesco. Es exactamente igual a ese. Tiene esa misma construcción. Los de Maine son un poco más gruesos que este que yo acabo de mostrar, pero la construcción, el tipo de manufactura es exactamente el mismo. En las clases estas que ustedes van a ver pregrabadas, ahí hay un pequeño material acerca de los cuencos, los tipos de construcción de los cuencos, etcétera. Eso pues para acá lo sincrónico no tiene caso que lo abordemos. Listo, ¿queda claro eso? Perfecto. Cerramos la matriz del sonido. Nuestro trabajo práctico está enfocado en hacer 5 minuticos eso. Que Francesco conozca sus cuencos, sepa cuánto tiempo de extinción tienen, que sepa cómo jugar con el mazo y con la baqueta para excitar sus sonidos, que aprenda a jugar con el tiempo prolongado indefinido de extinción cuando lo está frotando y que ese flujo del batimento sea acompasado con el flujo de tu respiración, con la respiración del paciente. Para Hugo, pues ya hablaremos por interno para que adquiera rápidamente sus cuencos. Listo. Vamos a la matriz de la música. Vamos a dejarlo enunciado porque nos quedan 40 minutos de clase, pero vamos a profundizarlo más en nuestro segundo encuentro del módulo 1 con el maestro Gustavo. Matriz de la música. Primer elemento, tempo o pulso. El tempo o pulso se mide de una forma concreta. Cuando hablo concreto es que son unidades iguales equidistantes de sonido durante el lapso de un minuto. La forma en la que eso se conoce es BPM, que es la misma manera en la que se miden los latidos del corazón o las pulsaciones del corazón. Beats por minuto. Y esos beats, cuando lo trabajamos con el metrónomo, son equidistantes, o sea, el mismo número de eventos de sonido pasan en un minuto. El tiempo estudiado para basarse uno en una estructura de creación musical para inducir relajación es 50 a 60 bits por minuto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio ya. Les vamos a compartir el material de práctica acá. Y descarguen ustedes una aplicación. Tú dijiste que no tenías tu tambor de lengua, ¿cierto, Hugo? Lo dejaste allá en el trabajo. No, señor, no lo tengo acá. Bueno, no, para la próxima lo tienes que traer, muchacho. Perdón, ¿dónde se compartió el material? Ya lo estoy compartiendo. Espera un Ah, segundo. Acá, sí, sí, sí. internet desde satélite. ¿Tú lo tienes ahí a la mano, mi Gus? ¿El PDF?
Sí. Creo que sí, espérate, ya lo busco acá un momento. Ya, aquí está. Espérame. Y por acá se lo envío. Pues ya lo envié en el grupo de WhatsApp. Cuéntenme si lo Listo. recibieron. Gracias, sí. Entonces, porfa, descarguen la aplicación. ¿Ya la tienes ahí, Hugo? ¿Lo pudiste? Sí, señor, ya la estoy descargando. Tenía Eso. otro, pero ya estoy descargando ese. Sí, este es el que le sugerimos, porque ese es el que se deja organizar como lo pedimos para la práctica. Discúlpame, en el PDF yo veo el QR code para Apple y para Android no hay. No, sí. O es el mismo, tal vez. Ahí se ven los dos, el por Ahí, iOS y Android. sí, ahí está el de Mac y el de Android. Esperen, intento abrirlo desde la computadora. Creo que si lo abres en la computadora no te funciona porque es una aplicación para el teléfono. Creo que no funciona en computadora. No, pero el archivo Es dice. por eso. Estoy abriendo el PDF. Sí, Ah, veo ¿el el código archivo? QR. Sí, el archivo lo veo Va. Veo el QR en el archivo, pero solo desde la computadora. Ah, ok. Bueno, igual mejor porque me sirve acá. Gracias. Listo, entonces lo que dice la teoría es que desde ese primer elemento de la música, que es el tempo o el pulso, el tempo en el que debe estar construida nuestra experiencia musical es entre 50 a máximo 60 BPM. Vamos a comenzar con 50. Entonces, ¿ya todos pudieron organizar ahí el metrónomo en 50, una sola bolita?
Sí, ahora sí. Listo. Entonces, hay dos cosas que yo les sugiero, sobre todo para las personas que no vienen del mundo de la música. Lo primero es que el cuerpo tiene que aprender a relacionarse con esa estructura de sonido. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo o un ejercicio que podemos hacer es ponemos a sonar el metrónomo y nos quedamos un ratico ahí acompañando ese sonido con las palmas, o nos ponemos de pie o ahí sentados, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, cada sonido. ¿Listo? Ya voy a poner acá el metrónomo en 50 para que... O Eso si ya tienen allá ustedes. es lo que hacemos ahora, de buscar el... Exacto, entonces denle play al sonido. Allá apaguen el micrófono para que no se escuche acá todo. Denle play al sonido y lo que vamos a hacer es pie derecho y pie izquierdo. Cada sonido de eso. Ta, 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 ta. Si quieren ponerse de pie, háganse de pie. Si quieren estar sentados, háganlo sentados. Lo que es importante es que el cuerpo aprenda a relacionarse con esa estructura de tiempo. Ta, 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 ta. ¿Cuánto es el tiempo de práctica que yo les sugiero de eso diario? Miren, 2 minutos es más que suficiente, pero todos los días, ojalá todos los días. Y esto va a ser esencial sobre todo cuando empecemos en el módulo 3 en el uso de la palabra, porque para ese momento del uso de la palabra, ustedes ya van a poder o deberían estar en la capacidad de poder tener ese movimiento, ese pulso ahí en sus pies constante y poder estar hablando. Entonces, Francesco, sentémonos un momento y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hugo, abre tu micrófono y tú tienes la aplicación ahí mismo en el celular en donde nos estás viendo o en otro. La tengo en la tablet. Eso, No sé listo. si alcanza a escuchar. ¿Ahí ya está sonando? Sí, ¿no se escucha? Yo lo escucho bien bajito, pero si quieres configurar en la tablet lo que le configuramos ahorita. Eso, ahí está perfecto. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Acompasa tu mano con ese golpe en tus palmas, ¿cierto? Eso es, perfecto. Y compártenos qué desayunaste esta mañana. Bueno, esta mañana fue chocolate, pan, queso, 2 huevos tibios y manzana picada. ¿Y qué tienes pensado para el almuerzo? Para el almuerzo, creo que vamos a pedir un domicilio. Creo que va a ser pizza el almuerzo de hoy. Eli, listo. El primer ejercicio es ese, que nuestro cuerpo se relacione y empezar a hablar algo. Puede ser hablarle a algún amigo, grabarte un audio de WhatsApp, etcétera. Perfecto, Hugo. Francisco. ¿Se escucha? Perfecto. Corre un poquito la cámara para yo verte las manos. Cuéntanos qué desayunaste. Ah, pero tú ya vas en la noche. Sí, ya desayuné. Esta mañana he comido yogurt con avena y eh, nueces secas y un vasito de agua. ¿Y qué almorzaste? Yo ya almorcé con pizza y, y un jugo de fruta. Perfecto, listo. Ahora quiero que si tienen un libro a la mano en su casa, chévere escuchar a Francisco hablar italiano, busquen un libro pronto. Listo. Dale, 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 ve por el libro.
Ve buscando un fragmento del libro que quieras leer ahí de métodos de improvisación de musicoterapia. O sea, ¿leemos con este sonido o cómo? Vamos a poner la modelación de eso. Entonces va a comenzar Hugo. Apaga ahí el audio, Francesco. Ya no vas a Juliet mover, Al- ya no vas a mover tu mano. Ahora, con ese pulso, vas a intentar leer a esa velocidad. ¿Cómo sería para ti leer en esa velocidad, Hugo? Juliet Alvin desarrolló un enfoque comprensivo de la musicoterapia en el que empleaba la libre improvisación, junto a otras actividades como la escucha, la ejecución. Eso es. ¿Cuál es el ejercicio? Mire, es difícil. Esto es lo que más cuesta. Las cosas que más les han costado a todos los estudiantes en el trabajo práctico es entregar estos ejemplos de la música para relajación en ese tiempo, en esa pausa. La velocidad que, no sé, Occidente, nosotros tenemos es como 80-90. También porque nuestra música comercial va ya, 90, 110, 120. Y la otra parte, hay dos talones de Aquiles de construir nuestra relación con la música. Uno, la velocidad. Dos, algo que se llama densidad musical o densidad cronométrica musical, que es que cuando uno está haciendo música, a los 3 o 4 minutos, quien hace la música le empieza ya como a picar el cuerpo, se siente incómodo, quiere cambiar, quiere darle un giro. Y para la relajación es el lugar que necesitamos aprender a deconstruir, a crear una nueva memoria. Necesitamos aprender a habitarnos en una estructura de música que supere los 10 minutos, los 15 minutos. Las personas, por ejemplo, Gustavo Pérez, que tiene mucha más historia con las músicas de Oriente, las músicas de los indígenas de la sierra aquí de Colombia son músicas, canciones que duran 15, 20 minutos, 25 minutos. La música de nuestras culturas en el Pacífico colombiano, de los alabados y los cantos de arrullo, son canciones en colectivo que duran media hora, horas, incluso la gente en procesión cantando la misma estructura de canción. Y ese es trabajo propio personal de romper nuestra densidad cronométrica musical o nuestra densidad musical, que está muy relacionada con la música que normalmente escuchamos. Entonces revisen si tienen plataformas de Spotify, de Apple Music o YouTube Music o lo que sea de lo que escuchen sus músicas, dense cuenta que esas músicas van entre 4 a 6 minutos, 7 minutos cuando mucho, y ya cuando ustedes se sientan a improvisar o a tocar algo así espontáneamente, a los 4 o 5 minutos grábense, se van a dar cuenta que ustedes van a empezar a querer generar un cambio, y eso hay que aprenderlo a romper. Hay que aprender, más que romper, hay que aprender a crear una nueva memoria de historia y de experiencia musical. ¿Por qué hablo de esto? Porque la estructura esencial en la que está basada mucho de lo que se habla en musicoterapia viene, Hugo, de un modelo de musicoterapia alemana que hoy día ya no existe, pero que sus fundamentos se acogieron a muchas escuelas. En la musicoterapia morfológica se habla de un principio que se llama analogía y metáfora. El concepto de analogía y metáfora es que como somos en la música, somos en la vida. Y si queremos generar cambios en la vida, un camino de poder generar cambios en la vida es cambiar nuestra relación con la música y con el sonido. Desde este primer principio del silencio, que es deconstruir la idea de que el silencio es una ausencia, porque tal cosa como el silencio no existe, sino que el silencio justamente es esta sensación de envoltura y de esa posibilidad de darle el tiempo de extinción a los instrumentos. Lo que estamos aprendiendo es a crear nuevas relaciones con la música y con el sonido. Francesco, turno tuyo. Pones el metrónomo en 50 y vas a intentar leerlo en esa velocidad. ¿Cómo suena tu voz en italiano leyendo en esa velocidad? A ver, abro un pedacito acá. Un ciclo di semine non è altro che un calendario per la semina delle singole piante, stabilito in base alla zona
climatico. La conoscenza delle condizioni ambientali e la scelta di piante che desiderate coltivare e vi aiuteranno a pianificare un ciclo di semine in semenzaio o direttamente nel terreno, decidendo l'ordine di semina e di trapianto. Perfecto, Francesco, eso es. Ahora, ¿sí ven qué raro que uno lea a esa velocidad? Ni Sì, siquiera, pues, incluso leyendo, que es algo que pues tenemos desde los primeros años de vida, pues, nuestra infancia, es raro aprender a leer en esa velocidad, pero lo cierto es, para mí es más evidente por mis hijos, que estoy en ese proceso de lectoescritura con ellos. Al principio, cuando empezamos a leer, es como cuando primero se gatea y luego se camina. Antes de salir a correr hay que caminar. Es exactamente igual. Y lo que estamos recordando en la música es que antes de salir a correr y hacer un montón de información que nos va a ser muy útil, tal vez para la imaginería, necesitamos recordar qué significa habitarnos en ese pulso, qué significa habitarnos en esa sensación de espacio. Primer elemento, tempo o pulso. Esto que acabamos de ver. Nuestro ejercicio de trabajo es jugar con experiencias cotidianas, salir un día a caminar 5 minutos ahí escuchando el metrónomo y cada paso un golpe del metrónomo a ver hasta dónde llegamos. Hacer algo en la casa en ese pulso. No les digo cepillarse la boca porque puede ser eterno, pero ese tipo de cosas. ¿Listo? La segunda estructura de la música, el ritmo. Entonces, intuitivamente, ¿cómo debería ser el ritmo si queremos inducir relajación? Mucha información, poca información. Poca. Poca información. Intuitivamente, ese ritmo de poca información debe ser repetitivo o debe cambiar cada vez que surja de nuevo. Repetitivo. sì. ¿Listo? Perfecto, repetitivo. ¿Cuál es la matriz que en la formación hemos sugerido y hoy día también lo abrimos abiertamente? Si usted no es músico, si usted no conoce de ritmos, en Colombia, Francesco, por ejemplo, un ritmo que atraviesa toda Colombia es el papa con yuca. El ritmo de bambuco, el ritmo de 6 octavos, está presente desde el norte hasta el sur de Colombia con nombres diferentes, pero todo colombiano que escucha tatán, tatán, tacatutacun, tatacutacun, todos los colombianos tenemos una historia con ese ritmo porque está presente en muchas músicas comerciales dicembrinas, de tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que en Italia, no sé, la tarantela, que es, si yo la conozco como algo muy popular de Italia, pues seguramente es así. Y bueno, seguro que habrán ritmos que tú digas como no, cualquier italiano en cualquier lugar del mundo escucha ese ritmo y sabe que este es nuestro país. ¿Cuál es Sì, allá? sì, io creo que, yo creo que los niños me parece que están empezando a escuchar muchos ritmos latinoamericanos. Entonces está llegando hasta acá. Eh, pues la verdad es que nunca me he fijado en eso, especialmente porque yo no, casi nunca escucho como la radio o eso. Y Por allá, Francesco, allá como en Colombia tienen celebraciones del año, tienen celebraciones de fin de año, sí, tienen... sí, seguro, seguro. Es un poco diferente, o sea, me contaba Mónica que, por ejemplo, ahí en diciembre es como todo el tiempo con canciones, todo el tiempo festeando, todo el tiempo. Acá es diferente, acá cada uno en las festividades tal vez se hacen fiestas pequeñas en casa y eso. Seguro al sur de Italia será un poco diferente, pero aquí en esta zona donde estamos nosotros, muy poca música y muy pocos ritmos que se escuchan por las casas y eso. Tal vez Mm, porque también hace frío en diciembre, entonces la gente está bien encerraditas. ujú, ujú. Y pues en el verano hay canciones, reggaetón y eso. Entonces, no sabría exactamente qué ejemplo darte de eso. No, bien, listo. No, chévere yo también saberlo porque pues aquí en Colombia es como uno le pega siempre con eso. Mm. Pero supongamos que ninguno es músico, que no tenemos ni idea de música, que no sabemos nada de ritmo. La estructura que nosotros hemos creado, que ha sido muy buena, sobre todo para esas personas que
también en su discurso dicen, no, es que yo no sé nada de música. El principio de las palabras dulces. Las palabras dulces vienen de los indígenas de la sierra y básicamente las palabras dulces son esas palabras que nos significan y representan cosas buenas, que uno dice como qué bueno es que yo pueda tener la posibilidad de ver a alguien, escuchar a alguien, relacionarme con algo, conmigo mismo, bajo la matriz del cuidado, del respeto, del amor, de la claridad, de ser sincero, de estar en calma, de estar en luz, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra dulce es cuál es la matriz de información que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra historia de pensamiento, de palabras que significan y representan cosas positivas para nuestra vida, para nosotros, que nos recuerdan cosas buenas. ¿Cuál es el ejercicio? Es valioso, les va a servir, les va a ser útil si ustedes hacen un pequeño glosario, una pequeña lista de palabras dulces de una sílaba, de 2 sílabas y de 3 sílabas. ¿Esto es claro para ti, Francesco? Sí. ¿Puedes, sin embargo, darme como algún ejemplo de lo que consideras tú para guiarme? Eso, entonces, palabra dulce de una sílaba, luz. Palabra dulce de 2 sílabas, gozo. Palabra dulce de 3 sílabas, claridad. Palabra dulce de 4 sílabas, discernimiento. Ah, no, esa es de 5. Una de 4, a ver. Sí, estructura. Palabra dulce de 4 sílabas, sí. Luz, gozo, estructura, discernimiento, claridad. Tengo de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Luz, gozo, claridad, estructura, discernimiento. Esas son las que yo dije. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, vamos, aquí ya, si ya Hugo ya va a poder estudiar, practicar algo ya en nuestra clase. Ya nos faltan 17 minutos, pero vas a poder hacer algo al menos en este tiempo. Si yo tengo ese tiempo, entonces voy a ponerlo acá. Metrónomo. ¿Están escuchando ahí? Listo. Entonces, yo tengo luz. Luz, luz, gozo, claridad. Gozo, claridad, luz, gozo, claridad. ¿Es claro eso para todos? Tengo un ritmo simple, repetitivo.
es lo que es importante de las palabras? Que si yo tengo claras las palabras dulces, puedo crear una matriz de ritmo que luego puedo mover en melodía. ¿Es claro eso? Entonces nuestro ejercicio es tener descritas las matrices, o sea, esas listas de una sílaba, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de las que quieran, y jugar con ellas. Yo puedo hacer luz, gozo, claridad, luz, gozo, claridad, luz, claridad, gozo, luz, claridad, gozo. No es necesario que yo empiece por la de una sílaba, ni por la de dos, ni por la de tres. Lo que es importante es que yo cree una estructura simple y que sea repetitiva. Porque la matriz para que una persona entre en un estado de relajación es tempo lento, estructura simple y repetitiva. Y esas dos cosas, solo esas dos cosas, hacen que la experiencia musical se vuelva predecible. Si hay predictibilidad, quien está en la experiencia se va a sentir segura porque lo que estamos haciendo musicalmente es predecible. ¿Es claro eso? Vamos a intentarlo hacer. Hugo tiene guitarra, Francesco tiene tambor de lengua. No, tambor de lengua no, guitarra también. Ah, bueno, listo, eso. Pero tú tenías tambor de lengua, ¿no? ¿Tambor de lengua? No. ¿Tambor de lengua? Ah, no, perdón, no sé por qué estaba pensando que estabas hablando de arpa de boca. No, tambor de lengua sí, tengo. Eso. Es que me parece un nombre tan raro, pero tengo que acostumbrar. ¿Cómo se dice allá ese tambor allá? Pues la verdad es que yo este instrumento no lo conocía antes. Yo pensé que había solo el handpan, lo único que conocía. Y... Entonces en italiano no sé ni siquiera si tiene un nombre, si lo conocen acá. Okay. Creo que lo llaman con su nombre inglés, el tongue drum. Ah, ok. Listo. Bueno, Hugo, guitarra, mientras Francesco trae el tambor de lengua. ¿Lo puedo hacer con el piano también? Claro, sí, con el que sea. Sí, total. Sí. Uh-huh. Entonces, primero nos vas a decir tus palabras. ¿Cuál es la matriz de palabras que vas a usar? De una sílaba fe, Listo. de dos Fe, sílabas vida vida, y de tres sílabas claridad. listo. Entonces tenemos fe, vida y claridad. ¿Cuál es la sugerencia? La primera sílaba de cada palabra que sea el sonido más grave. Aparece fe, vida, claridad. Fe, vida, claridad. Ahora, un recurso. Si tú te vas a parar en esa matriz de 1, 2 y 3, con la que vas a jugar es con la de 3. Entonces tú puedes hacer luz, vida, claridad. Y ahí todas están ascendentes. Luego puedes hacer luz, vida, claridad. Luz, Vida, claridad. Se puede jugar con la... y que juegue con la de 3, que es la que tiene más información melódica para jugar, y tu lugar seguro, tu lugar predecible, el lugar al que siempre vas a volver, en este caso, en este ejemplo, va a ser luz, vida, tarara.
¿Listo? Entonces vamos a escuchar a Hugo y terminamos con Francesco y en nuestra sesión siguiente. Entonces, espera, yo me muteo acá y va. Fe, vida, claridad. El metrónomo. Ah, ok, el metrónomo. Pregunta ahí, una sílaba por cada pulso, por cada beat. El ejercicio del PDF es por cada bit. En cada bit vas 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ah, ok. La claridad. Pero pruébalo como lo estás diciendo a ver cómo suena. Luz, mi, da, la, ri, da. Pruébalo. Ok, ok. Fe, vida, claridad. Fe, vida, claridad. Fe, vida. Ahora hazlo con la subdivisión en 2 y en 3. Fe, vida, claridad, fe, vida, claridad, fe, vida, claridad, fe, vida, claridad. Perfecto, Hugo. ¿Cuál es el ejercicio que ustedes tienen de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 sílabas, de la cantidad de sílabas que quieran, según las matrices de palabras que quieran crear? El ejercicio es hacer eso que supere la densidad cronométrica. Quedarse ahí en esos loops más de 5 minutos, más de 7 minutos, para que se den cuenta cómo el cuerpo empieza ahí a picarle a uno porque, uy, que no, ya me aburrí. Supérelo. Hay que superar esa barrera. Hay que traer una nueva memoria. Listo, Francesco. Bueno, Entonces, tambor sí. de lengua, observa que el orden es, hay lenguas más grandes y más pequeñas. Sí, o sea, la más grande que veo es esta central ¿Ah? y Sí. luego las otras alrededor son compuestas de dos lenguas. O sea, hay una más grande, perdón, no sé si se ve, Sí, una más grande y una abajo más pequeñita. sí, pero en general hay unas lenguas más grandes que otras. Esas que yo veo que están acá hacia el frente son las más grandes. Las que están hacia tu ombligo son más pequeñitas. Ah, sí. Exactamente. Sí, Entonces, eso, sobre todo para música, para relajación, vas a hacerlo con las más grandes. Entonces, grande. siempre vas a comenzar con tus palabras en el centro. ¿Cuáles son tus palabras, Francesco? En el centro, en este central, Esa es la nota más baja. ¿Cuáles son tus palabras? yo elegí, eh, la primera es sí, que es como que tú sea, pero es una Ajá. palabra. Sí. Oggi es hoy y libero.
que tú seas libre hoy. Entonces, sì, oggi libero. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería tu matriz? Pon el metrónomo. Sí. Bueno, la verdad es que también, mientras que Hugo estaba haciendo su práctica, yo estaba pensando en las palabras, entonces no entendí bien cómo se Tranquilo. hace eso. Si me Entonces, puedes... el metrónomo A lo vas a poner, y entonces sería sí, Sí, oggi oggi libero. libero. Sí, oggi libero. Ok. Y lo hago mientras que toco la nota más grande, la lengua más grande. La primera sílaba siempre va a ser el sonido más grave. Ajá. Sí, sí. Es que no logro escucharme. Perdón. Tranquilo. Sí, sí. Bueno, no logro acordar la voz a la nota, pero sí, sí. Tal vez me queda mejor con la guitarra, no sé. Sí, No tienes que cantarlo, basta con que digas la palabra. sí, Sí, no tengo que cantar. no, no tienes que cantarlo. Ah, bueno, sí. ¿Y luego las otras? Oggi y libero, exacto. Pero a tiempo, es que no entiendo cómo es. A tiempo Del metrónomo, entonces sería sí, oggi, oggi, libero, libero. Ok. sí. Sì, oggi libero. Eso Sì, es. oggi libero. Sì, oggi libero. Sì, oggi libero. ¿Sí? ¿Así? ¿Y este en qué momento lo toco? Perdón, es que desactivaste el audio, creo. Está silenciado. Sí. Pero tu tambor va a hacer Sí. eso que estás haciendo con tu voz. Sí, oggi, dos notas y tres notas. Ah, listo, Libero. listo. Sì, oggi libero. ¿Sí? ¿Así? Eso es. Sì, oggi libero. Sì, oggi libero. Sì, oggi libero. ¿Sí? Sí, Eso es. Una vez más. Quédate ahí al menos un minuto en eso mismo. sí, Y sí, escoge una sola y no la varíes. sí. Sì, oggi libero. Sì, oggi libero. Sì, oggi libero. Sì, oggi libero. Ah, poi, sì, oggi libero. Sì, oggi libero. Sì, oggi libero. Sì, Ahora mantén las palabras en sì, pero mantén las palabras en tu mente, que solo suene el tambor. solo il tamburo. Perfecto, Francisco, eso es. Ahí hay para que tú puedas estudiar con un tambor para arriba y para abajo. Perfetto. Eso es. ¿Qué es el trabajo? Construir esas matrices de palabras y que empieces a jugar con los sonidos de esas lenguas más grandes para que encuentres motivos que a ti te gusten. Nos queda un único elemento de la música para abordar, lo abordaremos en nuestra siguiente sesión. Igual ahí por el WhatsApp les vamos a informar que para nuestra siguiente sesión es importante que lleven un participante. Ya Leo, pues ya Leonor se pondrá al día con esta grabación.
vamos a despedirnos. ¿Cómo nos vamos? ¿Qué se llevan? Bueno, yo por mi lado, muy contento de dar este inicio de esta formación virtual. Y ahí aprendiendo cosas de lo técnico para ver esto cómo se puede ir mejor cada vez siempre. Hay algo que a mí me gusta mucho siempre de las primeras promociones de todo, y es que pues naturalmente ustedes deben ser conscientes que son los conejillos de Indias, son los primeros con los que estamos haciendo esto, entonces de aquí en adelante ya van a salir muchas cosas que nosotros vamos a decir, bueno, esto funcionó muy bien, esto hay que mejorarlo, esto hay que anticiparlo, y eso también es un lugar de gratitud hacia ustedes por estar acá apostándole a esto y por permitirnos a Gustavo y a mí crecer en esta idea de compartir este conocimiento más abiertamente. Eso por mi lado, gracias y qué bueno, esto último está muy bueno, hay madera para trabajar. Mi Gus, ¿cómo te vas? Bueno, me voy también muy contento, agradeciéndoles a Hugo, a Francesco, a Leonora su confianza, que se hayan animado a emprender este camino, este viaje que vamos a estar compartiendo durante este tiempo de aprendizajes. Así que bueno, nos veremos en un par de semanas. Les invitamos a que vayan practicando. Ahí les vamos a compartir un par de referencias también para que tengan presentes y puedan ir desarrollando sus prácticas en estos días. Cualquier duda, estaremos muy pendientes. Y bueno, un abrazo muy, muy grande. Y ya empezamos, eso es lo importante. Ya dimos el primer paso. Un abrazo grande para todos y buena noche, buena tarde. ¿Quién quiere compartir? Hugo, Francesco, ¿cómo se van? ¿Qué se llevan? Bueno, yo me voy con algo muy interesante y es la función de todo lo que estamos viendo con la persona, con el ser, con interactuar con la persona. Lo que tú decías ahorita, no solamente hacer por hacer y hacer un montón de cosas y un montón de sonidos, sino que todo tiene un fundamento y un para qué. Eso creo que es lo más espectacular. Gracias. Yo muy orgulloso de ser el conejito de India. Y pues a mí me encanta todo esto porque es salir de mi zona de confort, ponerme a estudiar algo que primero me encanta y también yo comparto lo que dijo Hugo ahora porque me da muchas ideas y muchas perspectivas para percibir, para sentir que puedo aportar algo yo también. A ver, descubriendo de cuál forma, pero es un primer paso que doy y maravilloso para mí. Y entonces muy agradecido con todos. Listo, muchachos. Tengan buena noche allá en Italia. Un buen almuerzo de pizza, Hugo. Que llegue rica esa pizza. Gracias. Un abrazo Listo. para todos. Gracias. Buen provecho, un abrazo, nos vemos pronto. Gracias. Chao. Chao.